Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de BT, Red Eléctrica de España y Asisa. Hoy tenemos el honor de recibir a doña Eva Almunia, que fuera secretaria de Estado de Educación y que es candidata por el Partido Socialista al Gobierno de Aragón, cuyo presidente, don Marcelino Iglesias, ha tenido a bien aceptar nuestra invitación para que la presente, lo que también es un gran honor para nosotros. La tribuna es suya. Buenos días a todos, querida Eva, autoridades, señoras y señores. El año 2008, que parece que fue en el Paleolítico, pero el año 2008 fue un año importante para Aragón y muy especialmente para Zaragoza, querido alcalde de Zaragoza. Celebrábamos la exposición internacional sobre el agua y el desarrollo sostenible, y nos sentimos ese año un poquito, si me permiten, los aragoneses, el centro del mundo. El año 2008 fue un año especial para nosotros. Todavía no atisbábamos la tormenta económica que acechaba. Todavía no se intuía. Seguíamos creciendo, Aragón crecía por encima del 4%. Era un año que teníamos la sensación, los aragoneses, de tocar el cielo con la mano. Y en ese contexto, el presidente de la comunidad autónoma tomó la decisión de no volver a presentarse. De no volver a presentarse después de 4 veces, después de 12 años de gobierno de coalición, consideré que era un momento oportuno e incluso favorable para hacer una renovación desde dentro que nos permitiera, con alguien de una nueva generación, con nuevos bríos, empezar otra etapa larga de gobierno en nuestra comunidad autónoma. Una renovación. Un poco más tarde, el Partido Socialista decidió que quien tenía que encarnar esa renovación sería Eva Almunia. Y lo decidió sin guerra, sin enfrentamientos, por unanimidad, lo cual en un partido político no es nada fácil, pero así fue. Y así es como Eva Almunia se convirtió en nuestra candidata y estoy convencido que el día 22 de mayo se convertirá, por los votos de la gente, en la nueva presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón. Eva es una persona con la que yo he tenido el honor de colaborar desde el año 1987, que empezó su carrera política en un municipio pequeño de la parte más oriental de Aragón, en una zona de Aragón que tiene un pueblo que tiene 3 características fundamentales. Primero, que es un pueblo por donde pasa desde hace 150 años, el ferrocarril entre Madrid y Barcelona, lo cual no es una cuestión menor, porque es un pueblo que ha estado siempre bien comunicado, con Madrid y con Barcelona. Es un pueblo que vive y bebe del Canal de Aragón y Cataluña, una obra hidráulica hija de Joaquín Costa, del que celebramos ahora el centenario de su muerte, que fue el gran apóstol de la escuela y la despensa de la regeneración española, y el que no se cansó de predicar que para que los chicos pudieran aprender, primero tenían que comer. Y por eso construía canales, no para beber, sino para comer. Porque cuando ahora nos invaden y analizamos con precisión
trabajo que ha hecho Eva muy bien, desde una de sus responsabilidades en la Secretaría de Estado de Educación, los informes PISA. Casi nunca nos acordamos que cuando Joaquín Costa predicaba el regeneracionismo hace ahora 100 años, el 70% de la población era analfabeta, el 70%. Y él decía que para ir a la escuela hacía falta primero comer. En este país, que hoy es una de las 10 primeras potencias económicas del mundo, hace 100 años el 70% eran analfabetos. Por eso cuando ahora nos comparamos en el informe PISA con Finlandia, yo siempre recuerdo que en el siglo XVIII el 95% de la población de Finlandia sabía leer y escribir perfectamente. Por eso que el informe PISA hay que verlo con una cierta perspectiva. Eva Almunia fue concejal de su pueblo, de un pequeño pueblo, porque la tercera característica de su pueblo es que es un pueblo de la frontera entre Aragón y Cataluña. La gente van a comprar tabaco indistintamente a la ciudad de Lleida o a Binefar, indistintamente. Y así Eva se formó indistintamente en Cataluña y en Aragón, porque ella es maestra. Maestra que es casi nada. A partir de ahí estuvo en la política en Huesca, en la Diputación, estuvo en el Ayuntamiento de Huesca, estuvo en las Cortes de Aragón, fue consejera de Educación y de Cultura, más tarde secretaria de Estado de Educación y de Formación Profesional, y ahora es consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón. Una trayectoria política muy intensa para su juventud. Por eso es una candidata extraordinariamente preparada, con una gran trayectoria y una gran experiencia política, de la que yo quiero significar dos cuestiones fundamentalmente. La primera, ya la he dicho, su preparación. La primera, su preparación y su experiencia. Y la segunda, la capacidad que siempre ha demostrado para formar equipos. Formar equipos es una de las responsabilidades y, si me permiten, una de las habilidades exigibles a cualquier político para la gestión. Capacidad para rodearse de buena gente, de gente capaz, de gente preparada, de gente que tiene posibilidades de ayudarte a tomar decisiones. Eva es una política que tiene una gran trayectoria, pero sobre todo es una política que tiene un gran futuro en nuestra comunidad autónoma, de la que en los próximos años, a partir del 22 de mayo, oirán hablar mucho también aquí en Madrid. Te agradezco mucho que me hayas elegido para presentarte y ha sido siempre un gran honor haber podido contar con tu colaboración y con tu ayuda en todos los niveles de responsabilidad que yo he tenido. Les dejo con Eva Almunia. Recuerden que a partir del 22 de mayo dará mucho que hablar en Aragón y también en Madrid. Bueno, buenos días a todos y a todas. Queridas ministras, amigas ministras, estimados secretarios de Estado, hasta hace muy poquito, colegas, hasta hace escasos meses, señoras y señores. Quiero agradecer en primer lugar la invitación del Foro de la Nueva Economía y en especial quiero agradecérselo a su presidente, porque es una oportunidad la que me ofrecen para hablarles de Aragón y de su encaje en España y en Europa, de los retos que tenemos ante nosotros. Y quiero dar las gracias también, como no, a Marcelino Iglesias, a mi presidente y a mi amigo, hasta el día 22 mi presidente, por su presentación siempre cariñosa y llena de ánimo. Como saben, tengo la inmensa suerte de presentarme de candidata a las próximas elecciones autonómicas y recojo el testigo
del que ha sido el mejor presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, y no me ciega la pasión. Y quiero agradecer, por supuesto, a todos ustedes el que hoy hayan venido a escuchar esta intervención. Hay momentos que son cruciales, todos los tenemos en la vida, y este es uno de ellos, que exige de nosotros nuestra mejor disposición y nuestras mejores capacidades. Me gustaría compartir con ustedes mi visión sobre este momento y mis propuestas para afrontarlo. Propuestas que hablan de innovación y de eficiencia, porque será por nuestra naturaleza o por las características de nuestro territorio, los aragoneses estamos acostumbrados a arreglarnos con lo que tenemos. Sea por lo que sea, los aragoneses necesitamos hacer las cosas con eficiencia, hacer más con menos. Hoy quiero aportarles mi visión desde Aragón sobre el contexto global que vivimos y también mi visión de Aragón en ese contexto, transitando de lo local a lo internacional, de lo regional a lo europeo. Vivimos en interdependencia, somos interdependencia. Lo que le pasa al mundo y a España le afecta a Aragón, y lucho desde hace muchos años para que lo que le pase a Aragón afecte también a España y al mundo. Por eso mi intervención atenderá al contexto de cambio que vivimos y a nuestra posición para emprender el camino de la recuperación, que tiene como punto de partida un Aragón que es más fuerte y más relevante que hace una década. Les propondré mi agenda para Aragón y les hablaré de una encrucijada que nos hace elegir entre el camino que nos llevará a salir más fuertes de la crisis y el que nos conduciría a regresar al Aragón débil y sin relevancia en el pasado. En verano se van a cumplir 3 años del inicio de la mayor crisis desde 1929, una crisis que empezó siendo financiera, prosiguió siendo una recesión económica y ha terminado por convertirse también en una crisis política y social de dimensiones globales. Y una crisis, como dijo Marcelino Iglesias en este mismo foro, profundamente ideológica, que nos lleva a concluir que la política no puede dejar su responsabilidad y abandonarse al funcionamiento desenfrenado de la economía, por encima de las personas y de su bienestar. Una crisis que nos enseña que necesitamos hacer mejor las cosas. Vivimos el momento revitalizar, rejuvenecer, renovar. Todo eso también debe llegar a la política. Esta crisis nos ha mostrado que necesitamos estrategias que impliquen a todos los actores de la sociedad. Se trata de aprovechar la energía social y ponerla en marcha. Más innovación, más eficiencia y más colaboración son los 3 criterios que debemos seguir para actuar en el futuro. Europa tiene un papel importante en este trabajo. La convivencia en los últimos 50 años tiene mucho que ver con la capacidad de la política de liderar la sociedad y sus problemas, la capacidad de los europeos de ser más eficientes y con un espíritu de colaboración que impregnó las calles de las ciudades de este continente, y Europa, además, fue la cuna del estado del bienestar. Hoy Europa tiene que recuperar la confianza de los europeos. Debe volver a ser la esperanza y la pasión de los europeos. Y para eso es necesario ir más allá de la moneda única y más allá del pacto de estabilidad. Una estrategia común que nos conduzca hacia una Europa fuerte en la que tenga voz primordial una España fuerte. Si Europa solo sirve para tener una moneda única, entonces Europa no es sostenible. Y aquí tenemos un punto débil estratégico. Europa está enferma de demografía. La vieja Europa se nos ha quedado algo más vieja y representamos cada vez menos en el conjunto de los habitantes del mundo. Somos una pequeña parte.
¿Qué significaremos los europeos en un planeta de 7.000 millones de personas? Yo diría que tenemos un reto, está claro. Y en este contexto, nuestro país ha emprendido un plan de reformas que hagan posible acelerar la salida de la crisis y salir más fortalecidos de este trance. Hemos emprendido reformas en el sistema de pensiones, en el mercado laboral, en la ordenación del sector financiero y en las políticas energéticas. Y lo estamos haciendo con un objetivo, que un país como el nuestro, que ha experimentado en los últimos 30 años la mayor evolución de su historia y que ha asentado el estado del bienestar, no dé marcha atrás. Nuestro sistema se basa en la solidaridad entre generaciones. Esa es, sin lugar a dudas, su grandeza. Y tendremos que hacerlo sostenible, aprovechando la oportunidad que representan nuestros recursos naturales y siendo conscientes de que con los presupuestos tendremos que priorizar, prescindir de lo superfluo, ajustar nuestras inversiones, pero comprometidos con que ni una sola de las renuncias las paguen los que más lo necesitan. Sé que algunos de los que están aquí son empresarios, son industriales, comerciantes o emprendedores. Les necesitamos más que nunca, porque para combatir el desempleo hay que partir de una premisa. Solo se genera empleo si se genera actividad económica, si hay empresa. Y les aseguro que volver a crear empleo representa la primera de mis prioridades, porque es verdad que estamos entre las comunidades con menos paro, por debajo de la media nacional e incluso de comunidades como la valenciana, pero también es verdad que esta es la principal preocupación de los aragoneses. Pero eso no significa que lo hagamos a cualquier precio. La crisis nos da una oportunidad, la de crecer mejor, con un tejido productivo robusto, una sociedad cohesionada y una administración capaz de tomar decisiones responsables. He de decirles que no partimos de cero. En los últimos 12 años hemos trabajado duro para que Aragón tuviera un papel relevante en España. Hace poco más de una década, Aragón se asomaba al siglo XXI con la incertidumbre de hacer habitable un territorio que llevaba un siglo perdiendo población, un territorio dominado por un medio rural que se quedaba vacío, atrapado entre las comunidades con mayor nivel de desarrollo de nuestro país. Hay que decirlo con claridad, hace 10 años no éramos relevantes en España, pero aquí estamos, con un Aragón más preparado y más fuerte. Contamos con tecnología, con empresas y conocimiento para trabajar en el mercado mundial. A hora y media de Madrid y Barcelona, una tierra estratégica, mejor atendida en su salud, con oportunidades suficientes para que nadie se vaya. Nuestra población ha crecido un 13% en la última década, tras 100 años de despoblamiento. Somos 158.000 aragoneses más que en 1999. En Aragón hemos crecido más que la media de España. En el año 2000, la renta per cápita de un aragonés era de 16.365 euros y hoy es de 24.639 euros, por encima de la media nacional. Puedo decir con certeza que hemos puesto los cimientos necesarios para afrontar esta crisis con más garantías, tal como recientemente reconocía Emilio Ontiveros, cuando entre los factores apuntó, citó: menos paro, diversificación económica, entidades financieras saneadas, capital humano formado y con alto grado de habilidades, y unas instituciones que lo están haciendo bien. El sector industrial, que representa un 15% de nuestra economía, está registrando mayor dinamismo ahora que en los últimos 3 años y mayor dinamismo que en otros sectores. El índice de producción industrial
crece un 10,6 interanual, el mayor desde julio de 2007. Estamos volviendo a crecer y lo hacemos sobre uno de los sectores con mayor capacidad de crear empleo, la industria. Además, Aragón se encuentra entre las comunidades en cabeza en cuanto a diversificación económica. Hemos pasado de depender en gran medida de la agricultura y la automoción a mejorar en sectores estratégicos como es la energía o la logística. También es importante resaltar que las exportaciones de productos aragoneses crecen por encima de la media nacional y representan un 26% de nuestro PIB, 8 puntos más que la media española. Comparativamente, la economía de Aragón está más abierta al exterior que la del conjunto de España. En estos 12 años de gobierno hemos logrado la estabilidad política que necesitaba nuestra región para emprender la senda de la modernización. Hemos trabajado para lograr la concertación social para los cambios. El Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón es un sólido cimiento donde se encuentran empresarios, sindicatos y entidades financieras, todo un compromiso para salir de la crisis. 12 años que nos han permitido fortalecer el estado del bienestar, hasta tal punto que hoy Aragón es la cuarta comunidad con menor índice de pobreza de toda España y lidera en todo el Estado la aplicación de las políticas de dependencia. Somos una sociedad sin grandes desequilibrios y cohesionada. En un territorio tan extenso como Aragón, era necesario avanzar en el sistema de infraestructuras. Hemos actuado en 3.000 kilómetros de carretera, la conexión desde Huesca, Zaragoza y Calatayud con Madrid, Barcelona y Andalucía se realiza en alta velocidad y el aeropuerto de Zaragoza es el tercero en España en cantidad de carga. En una región como la nuestra, grande y poco poblada, nos hemos marcado el objetivo de que todos los aragoneses tengan los mismos servicios con independencia del lugar de residencia. En políticas para la vertebración territorial se han creado las comarcas y hemos hecho un ejercicio de innovación política y participativa para posibilitar la convivencia entre el llano y la montaña. La montaña, un recurso que nos define y que además se define estratégico desde el punto de vista turístico, cultural y social. La sociedad Aramón, en este ámbito, es un ejemplo de colaboración público-privada que ha tenido excelentes resultados en la promoción de nuestras pistas de esquí. Hoy, el momento nos exige redoblar esfuerzos para lograr de nuevo una economía saludable para una sociedad saludable, igual que nos exige una administración abierta, que implica la agilización de trámites, la simplificación de procedimientos y la innovación 2.0 para acercar a empresas y ciudadanos con una administración que está a su servicio. Contamos, además, con un estatuto de autonomía que nos ha permitido reforzar nuestro papel en España, que nos dota de un buen marco de financiación y que impide que decisiones importantes para nosotros se puedan tomar hoy sin contar con nosotros. El agua es un buen ejemplo, un estatuto que nos ha permitido ser más fuertes en España, a pesar de que hubo una fuerza política que se abstuvo. Han sido los años en los que se ha revitalizado la identidad colectiva de los aragoneses. Las nuevas competencias nos permitieron gestionar de cerca nuestros recursos y las aprovechamos para mejorar los servicios públicos, para reforzar nuestra economía y para ligarla al territorio, para fortalecer la industria y hacer de Aragón un centro estratégico en la zona más desarrollada de nuestro país. Hemos superado complejos históricos y hemos puesto en valor nuestros atributos. Han sido gobiernos socialistas los que han liderado este cambio, pero ha sido el trabajo de más de 1 millón de aragoneses. Lo hemos logrado porque lo hemos hecho todos juntos,
contando con todos, conscientes de que la fuerza de nuestra tierra solo emerge cuando sumamos. Hoy necesitamos que esa misma fuerza nos lleve a la salida de esta crisis, en un momento en el que toca pensar de otra forma. Nada es irreversible, tampoco lo que hemos conquistado en estos años. Hay dos caminos y debemos elegir el correcto. El que representa la opción conservadora está precedido con el signo de la resta, un camino en el que no hay más proyecto que llegar al poder, no hay compromiso, sino un programa de consignas, es la nada. Un camino que conduce a un pasado felizmente superado, que no cree en el Estado de las autonomías. Y, sin embargo, en las próximas elecciones municipales y autonómicas, elegimos gobiernos con responsabilidad de gestionar las políticas que más le afectan al ciudadano. Son las elecciones en las que decidimos los mejores proyectos para nuestras ciudades y nuestros pueblos, para la educación y la sanidad de los ciudadanos o la atención a las personas dependientes. Eso es realmente lo que el 22 de mayo se votará. Por eso lo que propongo es elegir el camino que nos lleva hacia adelante, hacia una región clave en España, estratégica en la relación con Europa, socialmente cohesionada, que cuida a su gente, un Aragón que salga victorioso de esta encrucijada con liderazgo, innovación y eficiencia. Este es un momento que pide de nosotros lo mejor, nuestra fuerza y nuestra convicción y una visión clara de las prioridades. Y permítanme compartir con ustedes las líneas principales de mi agenda para Aragón, el camino que propongo para los aragoneses. Tenemos mucho aún que hacer para salir fortalecidos de esta crisis. He compartido algunos datos precisos que reflejan que la economía aragonesa tiene fuerza para enfrentarse al futuro sin dejar a nadie en el camino. Debemos apostar por los sectores en los que sabemos y podemos ganar, innovando en todos ellos y logrando la máxima eficiencia. Debemos reivindicar nuevos liderazgos para Aragón. Para ello necesitamos un Aragón con conciencia de su potencialidad como región, un Aragón dispuesto y unido para pelear. Ya hemos tenido experiencia. Cuando nos unimos, ganamos. Creemos en la solidaridad y sabemos vivir en un mundo competitivo. Si gestionamos bien los recursos, si somos capaces de crear nuevas respuestas, entonces sí, podremos ejercer un liderazgo en asuntos que nos preocupan a todos y un liderazgo para otros territorios. La agenda que propongo es realista, porque trata de dar respuesta al contexto económico y social que vivimos. Es una agenda eficaz, porque plantea nuevas soluciones para nuevos tiempos, conscientes de que precisamente porque la situación es peor, debemos hacerlo mejor. Y es fiable porque nace del proyecto en el que más han confiado los aragoneses y que ha dado resultado. Precisamente por eso, la economía aragonesa comienza a dar ciertas señales positivas. Y es hora de elegir cómo queremos crecer. No podemos volver a los errores del pasado, sino apostar por los sectores en los que sabemos y podemos ganar. Les mostraré a continuación solo algunos de los ejes sobre los que propongo vincular nuestro desarrollo y algunos ejemplos concretos de cómo aplicar en cada uno de ellos la innovación y la eficiencia, con el fin de hacer las cosas mejor ahora que estamos peor. Son ejes que relacionan diferentes actores, diferentes sectores, y todos los actores alineados en un mismo sentido. La formación en el corazón de la economía y el empleo, la garantía del estado del bienestar y el compromiso con la sostenibilidad. Se lo decía hace un momento, necesitamos crear empleo, pero no podemos perder de vista
que Aragón tiene su principal fortaleza en nuestro nivel de formación. Tenemos más titulados superiores que la media nacional y los resultados de los alumnos aragoneses están al nivel de los países europeos más avanzados. Partimos con ventaja no solo para generar empleo, sino para garantizar que ese empleo es de calidad. Y sabemos que el desempleo afecta de manera dramática a aquellos que no tienen formación. Por eso nuestras políticas activas de empleo deben tener una conexión directa con la formación. Formar para capacitar y formar a aquellos que no tuvieron la oportunidad de la educación. Les necesitamos como sociedad y lo necesita nuestra economía para ser fuerte. Como les decía, es el momento de situar la formación en el corazón de la economía. Por eso necesitamos un plan estratégico de educación superior que sume a las 2 universidades aragonesas y a la formación profesional de grado superior y las vincule con el mundo empresarial. Vamos a alinear nuestros sectores productivos con un proceso de gestión del conocimiento que arranca con la educación obligatoria y la formación profesional, continúa con la universidad y avanza hacia el encuentro entre las empresas, la investigación y la formación constante. Este es un sistema que arranca de las potencialidades económicas que ya tenemos, no solo para generar talento, sino también para atraer talento de fuera. Un talento que necesita oportunidades, que surgirán si somos capaces de aprovechar el potencial innovador de las empresas, si somos capaces de identificar dónde coinciden los objetivos públicos con los intereses privados, de combinar el dinamismo del sector privado con la seguridad de lo público. En suma, estoy hablando de concertar. Soy consciente de que necesitamos, además, facilitar nuevas líneas de financiación y favorecer el acceso al crédito por parte de las empresas innovadoras, también por no incrementar la presión fiscal. Pero sin olvidar que la mano oculta del mercado ha estado a punto de hundirnos y no vamos a dejar que lo haga por segunda vez. No confiaremos nuestro futuro y nuestro bienestar solo al mercado. Desde la suma de esfuerzos podremos dibujar una nueva geografía de oportunidades para Aragón, ligada a los sectores estratégicos, la combinación de formación, investigación y desarrollo económico en sectores clave es un eje de trabajo prioritario, estratégico y funcional, orientado a nuestro conocimiento y a la consolidación de nuestro bienestar. Un segundo eje debería girar en torno al estado del bienestar. Pero ¿cómo podemos mantener y mejorar el bienestar que hemos conseguido en Aragón en el contexto en que vivimos? La respuesta está de nuevo en la innovación. Innovación para lograr políticas eficientes del bienestar. No se trata solo del bienestar de la población, se trata además de hacerlo sostenible. Solemos ver los problemas por separados. Aragón tendrá unos 250.000 ciudadanos mayores de 65 años en el año 2015. Tendrá unas 10.000 personas dependientes, más de las que hay ahora. Es un ejemplo del proceso de envejecimiento que vive nuestra región, pero es un ejemplo también del proceso que vive España y Europa. Es un reto para la salud, para el gasto sanitario, para la inversión en prevención, para la educación saludable de las personas. Es un reto para la capacitación de los profesionales dedicados al cuidado y a la prevención. ¿Cómo podemos afrontar el reto de una población mayor cada vez más numerosa? Y el reto de atender también a quienes les cuidan y están a su lado o viven con ellos. Aragón ha logrado ser una de las comunidades que lidera la aplicación de la Ley de Dependencia. Dedicamos más recursos que otras comunidades en atención sanitaria. Es el momento de combinar nuestra realidad demográfica, nuestra experiencia en la atención al dependiente y nuestra calidad sanitaria y educativa para una gran movilización de la comunidad a favor de los cuidados y de la prevención.
Debemos identificar nuevas actividades económicas y de empleo basadas en la innovación, en la atención a las personas mayores, que representarán al final de esta década un tercio de la población aragonesa y tendrán una esperanza de vida cada vez mayor. No se trata solo de atender a los dependientes, sino de ofrecerles una mejor calidad de vida a los mayores y de aprovechar nuestra realidad demográfica como en su día supimos aprovechar nuestra realidad territorial. Por eso vamos a trabajar con el MIT Lab, el Laboratorio de la Edad del Instituto Tecnológico de Massachusetts, para que, contando con la participación de representantes de la Administración, las empresas y la Universidad de España y Europa, podamos hacer de Aragón un centro global de investigación, innovación y desarrollo de mejoras tecnológicas y científicas aplicadas a los mayores. Debo decirles que contamos ya con la experiencia positiva de haber trabajado con el MIT para hacer de Plaza un laboratorio logístico capaz de diseñar soluciones para las empresas, una experiencia innovadora en el ámbito de la logística que ahora proponemos trasladar a la de la atención a nuestros mayores para una mayor calidad de vida. Tenemos que examinar las oportunidades de investigación, así como nuevos enfoques en los campos del transporte, la salud y el bienestar, alojamiento y asistencia a domicilio, necesarias para cumplir con nuestras expectativas y con sus necesidades. Tenemos la oportunidad de explorar el campo de la edad como un sector estratégico y de desarrollo para la mejora de la calidad de vida, y vamos a hacerlo. Esa estrategia de encuentro entre generaciones que se sustenta en una población bien atendida, con oportunidades, con calidad de vida, contribuye asimismo al tercer eje del que antes les hablaba, el compromiso con la sostenibilidad. En Aragón siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo una economía sostenible, diversificada y equilibrada, tecnológicamente avanzada, energéticamente autosuficiente y ambientalmente adecuada. Por eso hemos apostado por las energías renovables, desde la energía geotérmica a la biomasa. De un modo muy especial hemos logrado estar entre los líderes de la energía eólica terrestre en España. Zaragoza ha sido elegida tradicionalmente para la instalación de prototipos de aerogeneradores. La elección no es casual. Aragón es una de las mejores zonas de la península ibérica para la generación de energía eólica. Hemos sabido convertir el Cierzo, nuestro viento, nuestro particular viento, en una oportunidad. ¿Cómo podemos hacer frente a nuestras necesidades energéticas, a nuestros retos en la globalización, a los requerimientos de un medio ambiente que es nuestro lugar para la vida? Mi propuesta es que, apoyándonos en la alianza público-privada, trabajemos en liderazgos colaborativos con otras comunidades autónomas, también líderes en el sector, en el desarrollo de las diferentes soluciones de la eficiencia energética. Nuestra apuesta por la biomasa va en el mismo sentido: especializar nuestro potencial energético en aquellos sectores o subsectores que aporten soluciones eficientes a los problemas de energía que tenemos, pero que además contribuyan a la dinamización de un sector importante en Aragón, como es el agroforestal. Durante la última década hemos apostado por el desarrollo de una economía sostenible. Hoy un 70% de nuestro consumo proviene de renovables. Somos líderes en la generación de energía limpia y ya nos hemos convertido en exportadores a otras comunidades con déficit energético, como es Cataluña, Madrid o el País Vasco. Eso, además, nos ha de llevar a un objetivo estratégico para mi región: lograr generar en el entorno del 2025, con energías renovables, el equivalente a todo el consumo energético aragonés, ser una comunidad con emisiones cero.
Pero hoy nuestro compromiso debe dar un paso más. No solo podemos aplicar la eficiencia en la generación y consumo colectivo de la energía, sino también al uso particular de cada ciudadano y de cada empresa. Y en este sentido vamos a concentrar gran parte de nuestra capacidad de innovación en el desarrollo del vehículo eléctrico. Como saben, General Motors, que tiene en Aragón su planta más productiva de Europa, trabaja ya en la fabricación de un coche eléctrico de autonomía extendida. Contamos además con la tecnología y la oportunidad que representan el Centro de Innovación de Motorland, conocido por la MotoGP, pero esto también es una característica de Motorland. Contamos también con la experiencia sobre el uso del hidrógeno que se desarrolla en Hualca, el Parque Tecnológico de Huesca. Todo esto, junto a la propia General Motors y a la voluntad de concentrar nuestros esfuerzos en ser una región líder, como les decía, en el desarrollo del vehículo eléctrico. Pero estos son solo algunos de los ejemplos que he traído hoy aquí, sobre las líneas que marcan mi propuesta de futuro para Aragón. Y les decía que necesitamos fuerza y necesitamos liderazgo. Debemos ser capaces de escribir nuestro destino. No dejemos que lo escriban por nosotros, ni que nos pueda un contexto de cambio tan complicado como el que vivimos. La sociedad ha de ser exigente con nosotros. Los ciudadanos deben exigirnos que optimicemos, que imaginemos soluciones, que seamos innovadores y eficaces en nuestro trabajo. Gestionamos muchos recursos y eso debe exigirnos mucho, desde luego en términos de honestidad, pero también y cada vez más, con más necesidad en términos de eficiencia. En un momento crucial para resistir la verdadera función de la política, como decía al principio, para liderar cambios que beneficien a la sociedad y que la preparen para los desafíos. En Aragón hemos conseguido mucho, pero es hora de mirar al futuro con una perspectiva más ambiciosa. Lo necesitamos ahora y lo necesitamos en un futuro inmediato. Estoy segura de que seremos capaces de salir de la encrucijada mucho más fuertes y más cohesionados. Y Aragón hará su aportación para que eso sea así. Al principio les decía que los aragoneses sabemos hacer más con menos. Lo que les voy a pedir a los aragoneses es que ahora toca pensar de otra forma y no hacer más cosas, sino hacerlo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Tenemos muchas preguntas. Pedro González, de holanews.es, dice: el PAR se ha convertido en el verdadero árbitro que da y que quita gobiernos en Aragón. ¿Hasta dónde está usted dispuesta a ceder para que no cambien de caballo tras las próximas elecciones? Carlos López Tajadura le pregunta: ¿qué le parece el viraje hacia el PP del señor Biel, vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente del PAR? ¿Es posible, aún así, una coalición postelectoral PP-PAR? Marisa de Juanes le pregunta: ¿planea sobre el horizonte alguna posibilidad de tripartito o de bipartito en Aragón, sea de un signo o de otro? A ver, yo no veo al PAR que gire hacia el PP. Yo creo que el PAR tuvo un congreso hace muy poco tiempo, hace menos de un mes, y precisamente allí delimitó que su opción era una opción de centro. Por lo tanto, entiendo que el PAR sigue abierto a cualquier posibilidad que pueda surgir tras las elecciones. Por otro lado, yo estoy muy satisfecha de cómo ha estado funcionando el pacto de estabilidad y de gobierno que ha habido en Aragón durante estos 12 años. Y es una opción que nosotros seguimos barajando. No obstante, al final, quien decide qué tipo de gobierno se deben o no hacer son los ciudadanos, y eso lo dirán los ciudadanos de Aragón el 22 de mayo. Porque yo sí que quiero recordar que yo empecé como consejera
en el año, yo creo que era el año 2000 o 2001, en el primer gobierno de coalición PSOE-PAR, y era un gobierno de coalición tripartito. Era PSOE, PAR e Izquierda Unida, porque PSOE y PAR no tenían la mayoría absoluta en el Parlamento y se necesitaba la implicación de Izquierda Unida. También les diré, por si surge esta pregunta, que podrá surgir también, que fue un gobierno que funcionó y trabajó muy bien, fue el gobierno en el que se pusieron en marcha la gratuidad del segundo ciclo de infantil. Carmen Chacón se acordará que discutimos mucho entonces, precisamente porque nos adelantamos a muchas comunidades autónomas para abordar esa cuestión. Y fue un gobierno que surgió de unas elecciones donde el PP ganó. El PP ganó y con el PAR tenían mayoría absoluta para gobernar. Por lo tanto, son situaciones que se pueden repetir en Aragón. Yo siempre digo que en Aragón el que gana no quiere decir que gobierne. Es decir, en Aragón lo importante es saber llegar a acuerdos con otras formaciones políticas y plantear programas serios que a los ciudadanos les interesen. De todas formas, el día 22 tendremos esa respuesta mucho más nítida y más clara, porque será el día que los ciudadanos hablen. Otra pregunta desde las mesas de prensa. ¿Cómo valora las afirmaciones del coordinador general de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, en el sentido de que usted y María Luisa Rudí son más de lo mismo y que la izquierda romperá en Aragón el asqueroso bipartidismo PSOE-PP? Bueno, son afirmaciones que se realizan en los entornos de una campaña electoral y que marcan posiciones pues, dentro de los distintos territorios. Yo no considero que sea más de lo mismo. Es decir, Luisa Fernanda Rudí más bien es de otra época, ¿no? Yo considero que soy una persona que más de una generación distinta. Luis Ángel Villa, precisamente en relación con esto, dice: usted ha dicho este fin de semana que Rudí, la candidata del PP, sería como volver a las políticas de Margaret Thatcher y que intentará ella desmontar el compromiso con las generaciones futuras en un sálvese quien pueda. ¿Qué diferencias y qué proyectos diferentes hay entre usted y Rudí? Hay una diferencia clara y fundamental entre el proyecto político del Partido Socialista y el proyecto del Partido Popular. Ambos dos entiendo que queremos crear empleo, pero nuestra opción es que crezcamos mejor para seguir manteniendo y poder seguir manteniendo el estado del bienestar. Esa es la principal diferencia, que pensamos en las personas y además creemos en lo que hemos todos juntos logrado en estos últimos 30 años, que es una sociedad cohesionada. Y esa es la diferencia. Seguimos pensando en las personas y seguimos apostando por crear empleo, pero sin dejar a nadie atrás. ¿Qué le parece la propuesta de copago en sanidad hecha por el presidente del Gobierno de Murcia, el popular Valcarce? En Aragón, Rudí ha hablado de bonificar los seguros privados. Vamos a ver, yo creo que este tipo de debates surgen desde comunidades y de reposiciones políticas, primero muy conservadoras, pero también desde comunidades autónomas pequeñas en dimensiones, muy grandes en población, con grandes niveles de desarrollo. Yo me pregunto qué haríamos en nuestra comunidad autónoma, qué haríamos en mi territorio si tuviéramos que aplicar el copago. ¿Cómo hacíamos posible que Aragón, que ocupa el 10% del territorio nacional y que somos solo el 3% de la población, podamos seguir viviendo en pequeños municipios? ¿Cómo hacemos viable eso? ¿Cómo hacemos viable y sostenible el territorio? Si aplicamos fórmulas de copago a los ciudadanos. Podemos plantearnos el copago en, no sé, el transporte sanitario, que nos vengan a buscar a casa, una ambulancia, y decimos que eso lo paga el ciudadano. ¿Qué hacemos con los que viven en un pueblo como Broto, que está en el Pirineo, en el Parque Nacional de Ordesa, y que a lo mejor no es una ambulancia, sino es un helicóptero? Estos son debates que a mí me sirven para grandes ciudades y para Madrid. Para un territorio como el nuestro, que es extenso y con poca población y que estamos empeñados en hacerlo viable, creo que no tienen ningún sentido.
En mi intervención he intentado explicar que es necesario mantener el estado del bienestar y que lo queremos seguir manteniendo, y lo que sí que queremos hacer es innovar. Cuando crecíamos al 4% no teníamos estos debates. Parece que ahora lo único que está en crisis es que crecemos poco y el estado del bienestar, y esa es una renuncia que nosotros no vamos a posibilitar. El ministro de Fomento, el señor Blanco, prometió la conexión con Francia por Huesca, pero como no hay dinero para todo, este proyecto podría estar por detrás del corredor del Mediterráneo y del AVE a Galicia en orden de prioridades. ¿Qué opinión le merece esto? No, la travesía central de los Pirineos ya es un eje prioritario europeo. La travesía central de los Pirineos es el eje 16 europeo. Por lo tanto, no tenemos que intentar conseguir que nos incluyan como prioritario, ya lo somos. No solo eso, sino que ya hay también presupuestos precisamente para abordar los estudios iniciales. Es decir, son dos vías distintas, pero son dos vías complementarias. Una no quiere decir que no se tenga que hacer la otra. En una, el ministro de Fomento está hablando de su desarrollo en España. En nuestro caso estamos hablando de qué conexión ha de ser la mejor ya con Francia. Ya somos eje europeo. La travesía central de los Pirineos es el eje 16 europeo. Desde la comunidad de regantes de Bárdenas le preguntan si después de la gran manifestación del sábado, ¿qué espera a corto plazo en relación con los embalses de Yesa y Biscarrués? Pues espero que ambos se desbloqueen desde el punto de vista administrativo, porque son primero son dos realidades, dos necesidades que tenemos en Aragón, una fundamentalmente también para abastecer a Zaragoza y la otra precisamente para abordar una serie de regadíos importantes en una zona pues bastante despoblada de la provincia de Huesca. Y ambas dos espero que se desbloqueen administrativamente. Una lleva los trámites más avanzadas y la otra, lo que estamos trabajando ayer, hoy y mañana, es precisamente porque se desbloquee la declaración de impacto ambiental. Y en ese trabajo es en el que estamos y es en el que esperamos conseguir que las dos se hagan, pero con todas las garantías medioambientales. Antonio Valero, de la Universidad de Zaragoza. ¿Cómo ve el desarrollo del Valle del Ebro y de Zaragoza como fuerza cohesiva de España? Bueno, yo creo que tenemos un gran potencial en torno al Valle del Ebro. Lo he explicado también en mi intervención. Aragón estábamos ahí en una posición entre comunidades autónomas muy potentes desde el punto de vista económico y, por lo tanto, yo lo que creo es que debemos seguir potenciando y reivindicando el gran potencial que tiene desde el punto de vista de desarrollo el Valle del Ebro. Concha López, de Servimedia. Desde su experiencia personal como relevo de Marcelino Iglesias, ¿qué consejo daría a los posibles relevos de Zapatero para lograr la unanimidad interna? Desde la cadena SER, el pulsómetro de la SER indica que ha aumentado de 10 a 12 los puntos de margen del PP sobre el PSOE. El anuncio de Zapatero ha hecho agua. Queda demostrado que no era un buen momento para hacerlo. Uxua Irastuza, de Radio Nacional de España. ¿Le gustaría que una mujer socialista fuera la próxima presidenta del Gobierno de España? Y Jesús Morales, del Heraldo de Aragón. Que esté en su desayuno Carmen Chacón y que no esté Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿podría tener alguna interpretación de cara a las primarias? Empiezo por el final. Bueno, tanto Carmen como Alfredo son buenos amigos, además de buenos compañeros y con los cuales he tenido la oportunidad de compartir durante muchos años un lugar en la ejecutiva. Con los dos he tenido la oportunidad de trabajar en una de mis pasiones, que es la educación. Con los dos he tenido la oportunidad de hacer muchas cuestiones, es decir, y de desarrollar proyectos para mi territorio y para España. A los dos los quiero mucho y, por lo tanto, me quedo con los dos. Le agradezco mucho a Carmen que haya venido a mi desayuno y intuyo que Alfredo Pérez Rubalcaba pues no ha venido porque no podía o porque habitualmente no suele venir a este tipo de desayunos, ¿eh? Es decir, ambas dos cosas. No obstante, le agradezco mucho a Carmen que esté aquí. Vamos a ver.
estas preguntas casi que no me las esperaba, fíjate, ¿no? Es decir, que fuéramos a hablar de qué pasaba con el anuncio del presidente Rodríguez Zapatero o qué pasaba desde el punto de vista de la cohesión interna del partido. Mire, en Aragón hemos hecho, yo creo que una experiencia, yo diría que modélica. Es decir, porque hemos sido capaces de sustituir a un gran presidente y hemos sido capaces de hacerlo llegando a acuerdos y sin necesidad de tensionar al partido. Es decir, yo creo que esa ha sido una buena experiencia para Aragón, pero eso no quiere decir que en otras comunidades autónomas pues no hayan hecho primarias, es decir, haya habido varios candidatos y el partido haya actuado de otra manera. Afortunadamente, los socialistas tenemos experiencia de primarias hace mucho tiempo. Eso es una gran ventaja. Tenemos la experiencia, pero como somos los únicos que lo hacemos, pues bueno, tenemos ahí alguna dificultad después para resolver las cosas. Sí que es cierto que el nivel de democracia interna del partido es tan importante que a partir de ahí, cuando un presidente decide, por motivos personales, por un acto de generosidad sin precedentes, el decir que no se vuelve a presentar, todos lo respetamos y a partir de ahí trabajamos. Y trabajaremos para que el sustituto del presidente Rodríguez Zapatero o la sustituta sea a la mejor persona que encontremos. No tengan ninguna duda, porque afortunadamente en el Partido Socialista hay cantera y hay posibilidad, como les decía al principio, de regeneración, de rejuvenecer a la gente, de rejuvenecer a los candidatos y que, por lo tanto, podemos hacer las cosas bien. Y yo creo que es lo que haremos, lo haremos bien. Y podemos elegir dos caminos, pero será una elección que haremos entre todos y será una elección democrática en el partido, o primarias, o el llegar a acuerdos si solo hay un candidato o una candidata. Es decir, todo eso está abierto. Y eso yo creo que lo veremos después del 22 de mayo y eso es algo que ahora no nos ocupa. Yo estoy muy centrada y estoy muy pendiente de mi tierra, estoy muy pendiente de los aragoneses y muy ocupada con lo que serán las próximas elecciones y, como yo, la mayoría de los alcaldes y de los presidentes y candidatos autonómicos. Por lo tanto, yo creo que ahora es el momento de hablar de elecciones y ya hablaremos de sucesiones más adelante. Lo que no quiere decir que los medios vayan a hacer eso, seguramente seguirán. Bueno, pues andarán por una realidad y una preocupación distinta al resto, ustedes mismos. Desde Radio Nacional de España le preguntan si es usted partidaria de adelantar a otoño el Congreso para elegir al secretario general del Partido Socialista. Ya ve que yo tenía razón. Irene Rivas, del Economista, dice: Aragón tendrá seguro a una mujer como presidenta el próximo 22 de mayo. ¿Le gustaría que hubiera una mujer candidata a las elecciones de 2012? Aragón está preparada para tener una mujer presidenta. España también. Está también Cataluña, Valencia, Andalucía, Extremadura. Yo creo que los españoles estamos preparados para tener a una presidenta de gobierno, sin lugar a dudas. Y la otra pregunta yo creo que casi era más para el secretario de organización. ¿Quiere decir algo, don Marcelino? Hoy habla Eva. Jesús Morales, del Heraldo de Aragón, dice: ¿aplicaría usted en Aragón alguna fórmula similar al bachillerato de excelencia que va a aplicar en Madrid Esperanza Aguirre? Y Arturo Castro dice: ¿pasará algo así como con las becas de excelencia creadas para los alumnos con buenos expedientes, becas presentadas por Aguirre con mucha propaganda, pero que se han quedado en muy poco por falta de presupuesto económico? Vamos a ver, en Aragón hace mucho tiempo que pusimos en marcha programas de excelencia para niños con altas capacidades, no superdotados. Los superdotados dentro del sistema educativo tienen ya vías muy específicas, pero hace mucho tiempo que en Aragón pusimos en marcha programas precisamente indicados para niños y niñas con altas capacidades, es decir, niños que tenían pues, habilidades que no llegaban a ser superdotados y que, por lo tanto, lo que queríamos era ver si podíamos sacar lo mejor de ellos.
Pero esa experiencia no se hizo apartándolos de un centro educativo, se hizo desde el punto de vista de la integración y era en la misma aula, con los mismos compañeros, no eran niños especiales, tenían habilidades especiales y puede ser que alguno de ellos sea mejor. Esa experiencia que pusimos en marcha en Aragón, cuando yo estuve de secretaria de Estado, el tiempo que yo estuve, la extendimos a todo el territorio, a todas las comunidades autónomas, a aquellas que quisieron innovar desde ese punto de vista, porque sí que es cierto que en nuestro sistema educativo tenemos esa sensación de que nos quiere igualar por abajo y nunca por arriba, y entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante para que todo el mundo llegue, pero entendemos que los más capaces tienen que ser todavía mejores. Entonces, yo considero que eso es lo importante dentro de nuestro sistema educativo, el que todo el mundo tenga su lugar, pero además sacar lo mejor de cada uno. Y eso lo pusimos en marcha en Aragón, se extendió al resto de comunidades y ahora Esperanza Aguirre lo que quiere hacer es separar a los más listos de los más tontos. Eso es algo que siempre ha estado en esto que se dice ahora, me parece que está muy de moda, en el ADN del Partido Popular. Yo creo que su ley educativa en aquel momento ya separaba y ahora Esperanza Aguirre quiere seguir por esa línea. No es mi modelo, pero sí que es mi modelo el que podamos continuar sacando lo mejor de los mejores alumnos que tenemos en nuestras aulas. Y por eso seguiremos trabajando. Y les diré que ha sido una experiencia muy bonita la que ha ocurrido en Aragón, porque habitualmente estos niños no suelen tener materiales adecuados y eso ha requerido que haya un trabajo importante por parte del profesorado y de equipos multidisciplinares que abordaban materiales específicos de áreas concretas precisamente para abordar lo mejor en matemáticas, lo mejor en lengua, lo mejor en naturales, lo mejor en ciencia, es decir, para despertar también habilidades en los niños. Ha sido una experiencia positiva desde ese punto de vista. Y si me permiten, les contaré una anécdota. ¿Puedo? ¿Nos da tiempo? Sí, claro. Cuando yo era consejera de Educación, el primer año que pusimos en marcha este tipo de programas, que fueron en 3 o 4 centros específicos de la ciudad de Zaragoza, una madre me encontró en la calle, iba a escolarizar a su hijo y me preguntó: «Usted es la consejera de Educación, ¿verdad?». Y yo, muy formal, dije: «Ya, esta hora me gritará por el tema de la escolarización». Y le dije: «Sí, sí». Entonces me dijo: «Es que no sé dónde llevar a mi hijo. El colegio más próximo es uno de Zaragoza». Dice: «Pero es que lo quiero llevar a ese colegio para listos que habéis creado». Y entonces yo le decía: «No es para listos». Es decir, si tu hijo de 3 años realmente tenemos y vemos la necesidad porque tiene habilidades especiales y capacidades especiales, no tengas ninguna duda que esté en el colegio que esté, tendrá ese tipo de ayuda. Pero piensa que es un niño de 3 años y que con 3 años pocos genios tenemos. Es decir, si eso fuera así, es decir, no tengas ninguna duda que el sistema educativo te buscará la mejor fórmula para que tu hijo o tu hija tenga las mejores posibilidades. Muchas gracias, presidente Iglesias. Muchas gracias, candidata Almunia. En nombre de British Telecom, Red Eléctrica de España y Asisa, el delegado de esta última en Aragón, el doctor Carlos Ituel, va a despedir el acto. Únicamente y en nombre de Fórum, de BT, de Red Eléctrica y de Asisa, agradecer la presencia y las palabras tanto del actual presidente del Gobierno de Aragón, el señor Marcelino Iglesias, como de la candidata doña Eva Almunia. Y a todos ustedes agradecer su presencia y su amabilidad. Gracias a todos y buenos días.